¿Qué tal, buscadores de la verdad? El día de hoy contamos con un video muy extraordinario con respecto a niños que recuerdan sus vidas pasadas, que también recuerdan que han sido o vivían en otros planetas, o en Marte, por ejemplo. Aquí hay un caso muy interesante con respecto a un niño de Moscú, un niño de 6 años que describió la superficie de Marte con una precisión que los científicos no pudieron ignorar. No lo había leído en ningún libro, no lo había visto en televisión. Y lo que dijo al final, esa conversación fue archivada por las autoridades rusas durante 8 años. Así es. Hoy vamos a seguir un rastro del caso que vamos a ir donde los reportes normales no llegan, porque hay una parte de esta historia que casi nadie la menciona. Y cuando la escuches vas a entender por qué. Quédate hasta el final. Lo que voy a mostrarte en los últimos minutos cambiaría todo lo que tú conoces con respecto a este tipo de casos de niños índigo tal vez, o niños que recuerdan vidas pasadas, reencarnaciones, o también niños que mencionan venir de otros mundos, recuerdan sus vidas pasadas pero en otros planetas. Esto sí es algo muy interesante. 2003, Volsky, una ciudad pequeña al este de Moscú, el frío invierno ruso, temperaturas de menos de 20 grados. Boris Kripichanovich tiene 7 años. Su madre Nadeshka es enfermera, su padre trabaja en la planta química, una familia ordinaria en una ciudad que no aparece en ningún mapa turístico. Esa noche de enero, Boris no puede dormir, se sienta en el suelo del dormitorio en la oscuridad y empieza a hablar. Su madre lo graba. En esa grabación, el niño de 7 años describe la composición del suelo de Marte, la posición de las lunas, una guerra que destruyó la atmósfera del planeta Marte. Y menciona una civilización que sobrevivió emigrando a un planeta más joven, este planeta, el planeta Tierra. Lo que hace diferente a este caso, lo que lo supera a cualquier otra historia, es la especificidad. Boris no dijo Marte, era bonito. Boris dijo que los marcianos tenían una altura media de 7 pies, que respiraban dióxido de carbono, que sus naves utilizaban un principio de propulsión que él llamó fotónico, antes de que ese término fuera uso común en la ciencia aplicada. Cuando el periodista local intentó confrontarlo con datos reales de misiones espaciales, Boris corrigió al periodista. Sí, lo corrigió. 2 veces todavía. Los investigadores de la Academia de Ciencias de Rusia solicitaron una entrevista formal. La solicitud fue denegada por sus padres. Años después, cuando por fin se permitió una evaluación psicológica oficial, el resultado fue categórico, sin indicaciones de psicosis, sin trastorno disociativo, coeficiente intelectual por encima de la media, un niño normal, o que sabía cosas que nosotros no deberíamos de saber, que tenía una mentalidad muy grande con respecto a su conocimiento y para su edad también. Entonces viene lo primero que nadie menciona. Boris no era el único. Para nada. Entre 1990 y 2015, investigadores de 5 países documentaron más de 30 casos de niños que describían recuerdos de vidas en entornos no terrestres. La mayoría de los padres no se conocían entre sí, la mayoría vivía en regiones sin acceso a internet en el momento de los primeros episodios. El patrón que se repite es perturbador en su coherencia. Primero los niños empiezan a hablar, describen el mismo tipo de catástrofe, una guerra que destruyó la atmósfera de un planeta rojo. Tercero, afirman que vinieron aquí porque era necesario. Ninguno de ellos usa la palabra Marte, describen las características de sí del planeta Marte, pero no Marte indirectamente. Pero ahora bien, ¿qué dice la ciencia sobre todo esto? Aquí es donde el caso se vuelve un poco incómodo para los que vemos este tipo de episodios que son muy interesantes y también para algunas personas tal vez muy incómodos. Aquí es donde el caso se vuelve incómodo para todos los bandos. La NASA confirmó en 2015 que Marte tuvo océanos hace más de 3.000 millones de años. ¿Se imaginan esto ustedes? Ese tiempo, 3.000 millones de años. Quiere decir que en Marte hubo una especie de civilización. Y conforme pasó el tiempo, tal vez ellos mismos desaparecieron o ellos mismos se extinguieron. Por guerras tal vez, por mucha tecnología que pasó descontrolada. La sonda Perseverance ha detectado moléculas orgánicas complejas en el subsuelo
Y en el 2023, un equipo del Instituto de Tecnología de California publicó un estudio que plantea una hipótesis que antes era ciencia ficción, que la vida podría haber viajado entre Marte y la Tierra dentro de los meteoritos. Lo llaman litopanspermia y es física real, no es especulación. Nadie dice que los niños tengan razón, pero hay algo que la ciencia tampoco puede explicar todavía, que los recuerdos coinciden. En el 2007, Boris tiene 11 años. Un documentalista alemán viaja a Wolsk, cerca a su casa, para grabarlo. La entrevista dura 4 horas. En un momento de la grabación, Boris para de hablar, mira directamente a la cámara y dice en voz baja, con una calma que hace que los documentalistas dejen de respirar: ya saben que estamos aquí, por eso construyeron eso. El documentalista le pregunta: ¿qué construyeron? Boris señala hacia arriba y dice una sola palabra. La palabra que dice no aparece en el documental editado. Hay un corte, un salto en el audio. El documentalista, en una entrevista de radio 3 años después, fue preguntado sobre ese momento. Dijo que la cinta original fue entregada a un organismo que no pudo identificar. Dijo que no lo contactaron antes del estreno. Dijo que no tenía intención de hablar más del tema y no volvió a hablar. Ese fragmento de radio existe. Pueden sacarlo. Lo que no van a encontrar es la respuesta. Boris Kripijanovich tiene hoy alrededor de 30 años, no tiene redes sociales, no da entrevistas. Su madre es la única declaración pública que dio después de 2010. Dijo que algo que no ha sido citado en casi ningún artículo sobre el caso. Dijo que Boris dejó de hablar sobre Marte de forma abrupta a los 12 años, de un día para el otro, como si alguien hubiera apagado un interruptor que desde ese día Boris duerme con la luz encendida. Interesante este tipo de información, ya que también nosotros hemos hablado anteriormente de personas que recuerdan sus vidas pasadas, pero pasado el tiempo, cuando llegan a ser adultos o un par de años más, olvidan todo, como si renacieran nuevamente. Este es uno de esos casos también con respecto a Boris, que hablaba de Marte como si él hubiese ya vivido ahí en una vida pasada hace millones de años. Interesante. Antes de cerrar este video, quiero que piensen ustedes también algo. La NASA tiene un programa activo de búsqueda de vida en Marte. La Agencia Espacial Europea tiene otro. China lanzó su propio rover en el 2024, o en el 2021, mejor dicho. 3 potencias mundiales gastando miles de millones de dólares buscando señales de vida en un planeta rojo y frío, buscando confirmar que no hay nada, o buscando confirmar lo que ya saben. Hay un documento desclasificado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de 1978 y en el que se analiza y escribe una línea que lleva 40 años sin explicación oficial. La línea dice lo siguiente: la posibilidad de transferencia genética desde cuerpos celestes no debe descartarse en el contexto del origen humano. Eso menciona esa línea y nadie pregunta qué quisieron decir exactamente con cuerpos celestes, o quizá nadie ha querido escuchar la respuesta. Si este video te hizo pensar algo que no pensabas hace 15 minutos, escríbelo aquí. Me interesa saber hasta dónde llega tu teoría con respecto a este tipo de casos. Y si conoces algún caso parecido, cuéntanoslo en los comentarios. Lo mejor es, los leeré en el próximo video. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Lo que viene en el canal no es para todo el mundo. Comparte, comenta, síguenos como siempre para más información de este tipo muy alucinante y veraz. Gracias por vernos. Hasta la próxima.